El peso de un bolso equivocado. La venganza silenciosa de Emilia Montoya. Atención, almas curiosas. Antes de que la verdad se revele en esta historia de traición y redención, dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún secreto y cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas? La historia que estás a punto de leer te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder y la lealtad. Víctor Montoya nunca había cargado bolsos, ni para nadie, jamás. Sin embargo, aquella mañana, bajo el frío y brillante techo de la terminal del aeropuerto de Barcelona, sostenía el delicado bolso de diseñador de Natalia con una indiferencia pasmosa. Para él, era un gesto inofensivo, una mera conveniencia, no una muestra de devoción. Pero cada paso que daba por el pulido suelo de mármol resonaba de manera diferente. Natalia caminaba a su lado, esbelta y elegante, su vestido color crema ondeando suavemente mientras ajustaba sus gafas de sol. Su sonrisa era pequeña, privada. El tipo de sonrisa que una amante usa cuando cree que finalmente ha ganado. Él no la miraba. No tenía por qué hacerlo. Su agarre en el bolso de ella era respuesta suficiente. La terminal de lujo zumbaba a su alrededor. Ejecutivos apresurados. Personal impecablemente vestido revisando pasaportes. Y música ambiental que se desvanecía en el lejano anuncio de vuelos de salida. Un jet privado los esperaba, pero Natalia insistió en caminar por la zona de salidas. Quería ser vista con él. Víctor no se opuso. ¿Por qué lo haría? Por una vez, sentía que tenía el control de su propia narrativa, hasta que en un instante dejó de tenerlo. Si esta historia te está atrapando, suscríbete, dale a me gusta y comparte para que más personas descubran la verdad. Y no olvides decirnos dónde estás viendo esto. Primero, el silencio. Luego, el peso del mutismo mientras los extraños dejaban de moverse. Las conversaciones se cortaron a mitad de palabra. Los teléfonos se alzaron, no para llamadas, sino para cámaras. Víctor siguió su mirada instintivamente. Su corazón se ralentizó hasta el punto de la detención. Al final de la terminal, de pie, inquietantemente inmóvil en medio del caos matutino, estaba Emilia, su esposa. No llevaba maquillaje. Su rostro estaba pálido por el agotamiento, sus ojos más oscuros de lo que recordaba. Pero lo último que Víctor vio no fue su rostro. Fueron los 4 niños pequeños que la rodeaban. 4 niños, idénticos, cada uno aferrado fuertemente a su falda. Sus pequeños abrigos a juego, casi fantasmales contra el suelo pulido. Sus cuatrillizos. La mano de Víctor se abrió reflexivamente. El bolso de Natalia se le resbaló de los dedos, golpeando el suelo con un sonido mucho más fuerte de lo que su peso justificaba. Su boca se movió, pero no produjo palabras. El sudor le picaba bajo su costoso traje. El tiempo se fracturó. Emilia no se movió. No habló. Solo miró fijamente, a través de él, no a él. Su expresión no era de ira. Era peor. Era lástima. Flash. La primera cámara lo captó. Luego otra. Y otra. Pasajeros que una vez envidiaron a Víctor Montoya, ahora grababan su caída, fotograma a fotograma, en alta definición. ¡Víctor!, susurró Natalia, con la voz quebrada. Él no la oyó. Sus pies no se movían. Su mente giraba, reproduciendo inútilmente conversaciones, excusas, planes. Nada encajaba en este momento. Ninguna contingencia lo preparó para Emilia de pie allí,
con la prueba de su negligencia aferrada a sus manos temblorosas. Los niños lo miraron, confundidos. Uno de ellos señaló con un dedo regordete, tirando de la manga de Emilia. «¿Papá?» Emilia se encogió. El estómago de Víctor se retorció violentamente. La gente ahora susurraba, los teléfonos inclinados para obtener mejores tomas. Los susurros se convirtieron en murmullos, luego en preguntas audibles. ¿Es esa su esposa? ¿Son esos sus hijos? ¿Quién es la mujer con él? Natalia retrocedió, como si la distancia física pudiera borrar su implicación. Miró de Emilia a Víctor, y de nuevo, sus labios temblaban. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que todos los demás ya entendían. Ella no era la mujer a la que Víctor pertenecía. Era la prueba de su traición. «Emilia». Su voz se quebró como la de un hombre que no reconoce su propio nombre. Ella finalmente se movió. Pasos lentos y deliberados hacia él. No para acortar la distancia, sino para herirlo con cada centímetro de su compostura. Los niños la siguieron, sus pasos desiguales, inseguros. El corazón de Víctor le golpeaba contra las costillas, desesperado, inútil. Emilia se detuvo justo antes de él. Su voz era casi un susurro, pero cada sílaba lo desgarraba. ¿Para esto la cargaste? Ella no esperó su respuesta. No la necesitaba. Girándose hacia sus hijos, se agachó, levantando al más pequeño en sus brazos, como para protegerlo. Y luego caminó, justo al lado de Víctor, de Natalia, de los reporteros que se reunían en la entrada. Víctor la vio irse, incapaz de seguirla. Y en algún lugar de la multitud, la voz de un periodista perforó el silencio. «Víctor Montoya, ¿puede explicarnos esto?» Pero no pudo. ¿Por qué? ¿Cómo explicas cargar el bolso de la mujer equivocada, cuando tu vida real acaba de pasar a tu lado sosteniendo tu legado? Los flashes continuaron, pero Víctor ya no los veía, ni siquiera cuando las primeras lágrimas cayeron. Víctor no se movió, ni cuando Emilia pasó junto a él, ni cuando los flashes se volvieron cegadores, ni cuando alguien gritó su nombre por los altavoces de la terminal. No fue hasta que el primer periodista se acercó, empujándole un micrófono en la cara, que parpadeó. «Víctor Montoya, ¿son esos sus hijos? ¿Quién es la mujer con usted? ¿Se acabó su matrimonio?» Abrió la boca, pero su garganta estaba seca, estrangulada por el pánico. Sus ojos buscaron desesperadamente a Emilia, pero ella ya estaba unos pasos por delante, cargando a uno de los niños y guiando a los otros hacia adelante, sus pequeños rostros confundidos y cansados. «Emilia, espera». Su voz se quebró. Ella no lo hizo. En cambio, se detuvo a medio camino, se giró deliberadamente y se enfrentó al mar de cámaras. Su voz era tranquila, firme, imperturbable. «Soy Emilia Montoya», dijo suavemente, pero el silencio era tan denso que sus palabras se propagaron. «Y estos son los hijos olvidados de Víctor». La frase detonó. Para la prensa, para los extraños, para el propio Víctor. Jadeos. Los obturadores de las cámaras hacían clic sin cesar. Incluso los anuncios automáticos del aeropuerto parecieron pausarse, como si el propio edificio se esforzara por escuchar. El corazón de Víctor se agitaba contra sus costillas. Emilia. No. Intentó avanzar, pero la seguridad, alertada por la multitud creciente, se interpuso entre ellos. La mano de Víctor se extendió hacia ella, suplicante, desesperada, pero todo lo que atrapó fue aire vacío. Su esposa lo miró fijamente a los ojos, luego desvió la mirada hacia los guardaespaldas que esperaban junto a ella. «Por favor, escolten a mis hijos y a mí fuera».
Ella no gritó, no suplicó, ordenó, y los guardias dudaron solo un momento antes de obedecer, reconociendo no al multimillonario, sino a la mujer cuyo dolor exigía respeto. «Emilia, déjame explicarte». Su voz era ronca, hueca. Se acercó una vez más, deteniéndose justo a su alcance. Los niños se aferraban a su vestido. Víctor apenas respiraba. Luego, ella se inclinó, sus labios cerca de su oído, su voz apenas audible bajo el rugido de los obturadores de las cámaras. «Ellos recordarán al hombre que nunca los cargó», susurró, «no al que cargó su bolso». Y luego retrocedió. Víctor se tambaleó. «¡Emilia!». Pero ella ya se había ido. La seguridad la flanqueó, protegiéndola del caos, mientras se abrían paso entre la multitud. Las pequeñas figuras de los niños desaparecieron, tragalados por las luces intermitentes y los teléfonos levantados. La mente de Víctor gritaba, pero su cuerpo permanecía paralizado. A su alrededor, las preguntas seguían llegando, más fuertes, más hambrientas. «Señor Montoya, ¿niega la paternidad? ¿Está su empresa en riesgo? ¿Es esa su amante?». Esa última pregunta lo sacudió. Se giró bruscamente. «¿Natalia?». Buscó, frenético. Pero el lugar donde ella había estado hacía solo unos minutos estaba vacío. Ni rastro del vestido crema, ni de sus manos temblorosas, ni de su presencia. Se había ido, desaparecido en la confusión en la que ella lo había dejado. Víctor miró hacia abajo, desorientado. El bolso de diseñador de ella yacía olvidado a sus pies. Lo absurdo de aquello retorció algo muy dentro de él. Las cámaras, el ruido, la traición ahora pública, irreversible. Y en ese momento se dio cuenta de lo que el mundo veía ahora. Un multimillonario solo en la terminal de un aeropuerto, rodeado de preguntas, sin esposa, sin hijos. Solo la carga de un bolso que nunca debió haber llevado. Arriba, el anuncio de la terminal resonaba cruelmente. Vuelo 274. Embarque inmediato. Víctor Montoya permaneció inmóvil mientras el mundo observaba su colapso en vivo. Natalia cerró la puerta del baño y se deslizó por la fría pared de azulejos, con las rodillas temblando. El ruido de la terminal fuera estaba amortiguado aquí, pero los latidos de su corazón rugían más fuerte que cualquier sonido. Se miró al espejo pequeño y agrietado sobre el lavabo. Su rímel estaba corrido, sus mejillas enrojecidas. Pero no era el agotamiento ni el miedo lo que la asustaba ahora. Era el reconocimiento. ¿Quién soy yo para él? Su respiración era corta y entrecortada. Minutos antes, había estado al lado de Víctor Montoya, el multimillonario que alguna vez creyó que era su futuro. Ahora, estaba sentada sola, agarrándose los brazos, temblando a pesar del calor. En algún lugar de esa terminal, su esposa sostenía a sus hijos, los hijos cuya existencia Natalia ni siquiera había conocido. Su mente lo revivía todo, fragmento por fragmento. Víctor cargando su bolso, los flashes de las cámaras, y luego el rostro de Emilia, tranquilo, poderoso, el tipo de mujer que Natalia alguna vez envidió. Ahora la temía. Se enterró la cara entre las manos, pero los recuerdos se agolpaban, implacables. Flashback. El ático de Víctor, la primera noche que se quedó a dormir. Las luces de la ciudad brillaban a través de las paredes de cristal. Él le sirvió vino, observándola con ojos que ella confundió con ternura. Ella no me entiende, Natalia.
susurró. Tú sí. Natalia, de 24 años y perdidamente enamorada, le creyó. Él le tocó la mejilla, lento, deliberado. Estoy atrapado en ese matrimonio. Contigo. No puedo respirar. Recordaba las palabras exactas, la forma en que las dijo, la forma en que se sintieron como verdad. Ahora las escuchaba de manera diferente. Otro flashback. Su primer trabajo de modelaje cancelado después de que Víctor viera las fotos. Ya no las necesitas, le dijo. Déjame cuidar de ti. Ella había sonreído, pero había creído que eso era amor. En el baño, Natalia cerró los ojos con fuerza, odiándose por el recuerdo. ¿Cuánto tiempo había sido un reemplazo? ¿Un sustituto? ¿Había sido su rebelión contra Emilia? ¿O su póliza de seguro? El peor pensamiento de todos se arrastró, frío y lento. Quizás nunca fui nada. Las lágrimas empañaron su visión mientras sus dedos se clavaban en su piel. Pensó en las promesas de Víctor, cómo hablaba de Emilia como si fuera hielo, controladora, distante. Pero la mujer que vio hoy no era fría, era fuerte. ¿Y Víctor? Se había visto más pequeño de lo que nunca lo había visto. Natalia saltó por un golpe en la puerta del baño. Todo su cuerpo se encogió. «Señorita, ¿está bien?» La voz de una limpiadora. La voz de Natalia se quebró cuando respondió. «Solo necesito un minuto». Los pasos se desvanecieron. Ella respiró de nuevo, pero su pulso se aceleraba. ¿Ahora qué? No tenía respuesta. Víctor no la protegería. Ya no. Ni siquiera la había buscado en el caos, no después de que apareció Emilia, porque en el momento en que su esposa llegó, ella dejó de existir. Su mirada se desvió hacia su teléfono. Docenas de mensajes, amigos, extraños, reporteros. Su nombre era tendencia. Sus fotos filtradas. Los titulares gritaban, «La amante de Víctor Montoya identificada». Ya no era un secreto. Era el escándalo. De repente, las paredes le resultaron sofocantes. Se puso de pie tambaleándose. Caminó hacia el lavabo. Se salpicó la cara con agua fría, con la esperanza de que adormeciera la vergüenza ardiente. Pero el agua no podía limpiar lo que sentía, que solo había sido una herramienta en la guerra de Víctor Montoya contra una mujer que nunca conoció realmente. Una guerra que nunca aceptó librar. Su teléfono vibró de nuevo. Otra notificación. Otro titular. Lo dejó caer, dejándolo chocar contra el suelo. Cuando finalmente volvió a mirarse al espejo, lo vio. El final de la ilusión. Sin glamour. Sin futuro. Sin él. Solo Natalia. Y su error. Un solo pensamiento resonó en su mente. Tengo que salir. No solo de este baño. De la ciudad. De la historia. De él. Alcanzó su teléfono con manos temblorosas y abrió su última aplicación de viajes compartidos. Un destino le vino a la mente, un lugar donde él nunca la buscaría. Salió del baño, abriéndose paso entre la multitud de pasajeros que esperaban. Se dio cuenta de algo más oscuro. No huía de Emilia, huía de sí misma. La casa de seguridad no era mucho. Paredes desnudas, cortinas opacas, 2 dormitorios, cámaras de seguridad cubriendo cada ángulo exterior. Para Emilia Montoya, era más un hogar que la mansión que alguna vez compartió con Víctor. Se sentó al borde de un sencillo sofá de cuero, la espalda recta, cuatrillizos dormidos en la habitación contigua. Su abogada, Raquel Ledesma, estaba sentada frente a ella, en silencio, esperando. Emilia no habló de inmediato.
Observó el vapor subir de su té sin tocar. Finalmente, preguntó sin mirar. ¿Crees que soy débil, Raquel? Raquel dudó. No, Emilia. Los labios de Emilia se apretaron. Víctor, sí. Una pausa. Entonces Emilia comenzó. Al principio, no era obvio. Me hizo sentir afortunada. Especial, incluso. Le creí cuando dijo que nadie más entendía su mundo. Me traía rosas una noche y me silenciaba la siguiente. Raquel escuchó, con su tableta inactiva en su regazo. Cuando quedé embarazada, todo cambió. Él dijo que era demasiado pronto. Dijo que el momento dañaría su imagen. No se me permitía asistir a eventos, ni baby showers, ni fotos públicas. Llevé a nuestros hijos en silencio, mientras él continuaba con su imperio. Su voz no se quebró. Estaba demasiado entumecida para eso. Descubrí a la primera amante cuando tenía 6 meses de embarazo. No a Natalia. A alguien antes que ella. Cuando lo confronté, dijo que había entendido mal. Me hizo pensar que estaba paranoica, hormonal. Bloqueó mis cuentas después de esa discusión. La mandíbula de Raquel se tensó. Había escuchado historias como esta antes, pero la contención de Emilia la inquietaba más que las lágrimas. Los mellizos nacieron prematuros, cesárea de emergencia. Estaba inconsciente. Cuando desperté, Víctor no estaba allí. Las manos de Emilia se cerraron en puños sobre su regazo. Le pregunté a la enfermera por qué no los estaba sosteniendo. Me dijo, nunca vino. Un largo silencio. La garganta de Raquel se tensó. ¿Ni siquiera una vez? Emilia negó con la cabeza lentamente. Ni siquiera una vez. Se volvió hacia Raquel por primera vez. El mundo piensa que es un padre distante, frío quizás, pero no saben la verdad. La voz de Raquel se suavizó. Cuéntame. Emilia inhaló con cuidado. No sostuvo a sus hijos, porque no le importaba si vivían. Raquel parpadeó. Emilia continuó. Lo oí decirle al médico, una vez. Dijo que si no lo lograban, sería menos complicado. Dejó que ese horror se asentara. Le dejé quitarme todo, Raquel. Mi nombre, mi hogar, mi dinero. Y lo peor de todo, mi silencio. Raquel se inclinó hacia adelante, su voz firme ahora. Pero ya no, no, asintió Emilia. Ya no. El té se había enfriado. Raquel se inclinó, los ojos agudos. Necesitas decidir ahora. ¿Nos conformamos en silencio o lo quemamos públicamente? Emilia respondió sin dudar. Quiero que el mundo sepa lo que hizo, lo que nunca hizo. Raquel asintió. Entonces, mañana, presentaremos la demanda. La mirada de Emilia se desvió hacia la puerta cerrada del dormitorio, donde sus hijos dormían tranquilamente por una vez. La gente cree que esto es por dinero. No lo es. La voz de Raquel se suavizó. ¿De qué se trata? Historia. La voz de Emilia era amarga, definitiva. No permitiré que mis hijos crezcan pensando que el silencio es fuerza. Raquel comprendió entonces. El imperio de Víctor Montoya no era el objetivo de Emilia. Su legado lo era. Raquel se puso de pie. Prepararé las declaraciones. Pero Emilia no había terminado. Alcanzó su teléfono y abrió una galería. Docenas de fotos. No posadas, no públicas. Momentos tranquilos de 4 pequeños niños creciendo. Raquel observó cómo Emilia las revisaba en silencio. Finalmente, Emilia susurró, más para sí misma que para nadie. Él nunca ni siquiera los miró. Raquel no dijo nada. Afuera, las luces de seguridad parpadeaban. El silencio volvió a envolver la casa de seguridad. Pero no era seguridad lo que Emilia sentía. Era la calma antes de la guerra. A la mañana siguiente, el mundo había tomado partido.
El nombre de Emilia Montoya era tendencia en los titulares de los 5 continentes. Los presentadores de noticias debatían interminablemente sobre imágenes granuladas del aeropuerto y especulaban sobre los misteriosos cuatrillizos vistos aferrados a su falda. Los comentaristas diseccionaban su silencio, su expresión, su rostro sin maquillaje. ¿Era una mujer fría y calculadora que orquestaba una venganza? ¿O una esposa destrozada y traicionada? Dependía del canal que vieras. El boom que el equipo de relaciones públicas de Víctor Montoya se movió rápidamente. Un comunicado cuidadosamente redactado se filtró en cuestión de horas. El señor Montoya lamenta profundamente el dolor emocional causado por asuntos privados que se han vuelto públicos. Sigue comprometido con su papel como padre y solicita privacidad para sus hijos. El titular giró. Un padre incomprendido. A Víctor le gustó esa frase. Detrás de las paredes de cristal espejado de su oficina en el ático, Víctor paseaba como un animal enjaulado, revisando borrador tras borrador de su próximo discurso. Su asistente personal revoloteaba nerviosamente cerca. Controlar la narrativa, murmuró. Eso es lo único que importa. Pero ningún guión podría revertir lo que sucedió. En algún lugar muy profundo, Víctor sabía que había cargado el bolso equivocado. Y ahora, los medios de comunicación se encargaban de la historia. Al otro lado de la ciudad, Natalia observaba los mismos titulares. Su nombre, sus fotos, su carrera. Destruida. A la prensa le había tomado menos de 12 horas encontrar sus perfiles de modelaje, sus viejas fotos de Instagram, sus entrevistas sobre el empoderamiento femenino. Ahora, cada imagen tenía un nuevo pie de foto. La amante que destruyó un matrimonio multimillonario. Los comentarios en línea llenaron su bandeja de entrada. Puta, cazafortunas, destroza hogares. Casi los creyó. Apagó su teléfono, pero el silencio no ayudaba. Natalia estaba acurrucada en el suelo de un apartamento prestado. Sus rodillas apretadas contra el pecho, rímel corrido por el llanto, las persianas corridas para evitar la luz del día. Víctor no había llamado. Se odiaba por esperarlo. En la televisión. Los analistas especulaban sobre su papel en el escándalo, como si su vida fuera un argumento secundario en la caída de Víctor. Un comentarista se rió cruelmente. ¿Pensaba que era especial? Eso es lo que las amantes siempre creen. Natalia cerró los ojos. Quizás tenía razón. Al otro lado de la ciudad, en la tranquilidad de su casa de seguridad, Emilia estaba sentada, observando la misma cobertura. Pero donde Natalia lloraba, Emilia solo observaba en silencio, su expresión ilegible. Cada insulto que se le lanzaba no la hería. Cada acusación de ser fría solo confirmaba lo que le habían enseñado: que una mujer que no llora es peligrosa, que una mujer que habla es desagradecida. Víctor le había enseñado bien, pero ahora el mundo podía ver, y Emilia tenía la intención de dejarlos. De vuelta en su ático, Víctor ensayaba. Esto fue un malentendido. Mi esposa y yo tenemos diferencias, sí, pero se detuvo. Frustrado, el asistente esperó. Luego dudó. Señor, con respeto, la gente podría no creerle. Víctor se giró lentamente, con los ojos penetrantes. Yo construí el horizonte de esta ciudad. Su asistente no dijo nada. El teléfono de Víctor vibró. Lo revisó, esperando apoyo. En cambio, el mensaje de texto de su asesor legal lo heló.
Ella contrató a Raquel Ledesma. La mano de Víctor se apretó alrededor del teléfono. Ledesma no era una abogada de divorcios. Era una estratega de guerra. Su boca se secó. Víctor miró por la ventana, hacia la ciudad que una vez poseyó, dándose cuenta de que ya no estaba escribiendo el guión. Emilia sí. Y ella no tenía prisa. En las pantallas del mundo. Su silencio hablaba más alto que las palabras cuidadosamente elaboradas de Víctor. Los medios no cubrían un escándalo. Estaban presenciando una ejecución pública. Víctor Montoya simplemente no sabía si era la víctima o el criminal. Natalia esperó en silencio. La suite del hotel era demasiado perfecta. Paredes beige. Detalles dorados. Lujo estéril. Como la vida que una vez había soñado. Ahora, estaba sentada al borde de una silla de terciopelo, retorciéndose los dedos temblorosos. Cada segundo se arrastraba. Casi salió corriendo cuando la puerta hizo clic. Emilia entró, sin seguridad, sin abogado. Solo ella. Tranquila, controlada, aterradora. Cerró la puerta suavemente detrás de ella. El clic más fuerte que el latido del corazón de Natalia. Ninguna de las dos mujeres habló. Natalia se puso de pie. Demasiado rápido. Su voz se quebró. Lo siento. No lo sabía. Emilia levantó una sola mano. Natalia guardó silencio. Emilia cruzó la habitación con pasos cuidadosos y deliberados. No se sentó. Se paró frente a Natalia, la mirada fija. Sé por qué me llamaste. Natalia tragó saliva con dificultad. Necesito saber si todo fue una mentira. Emilia inclinó ligeramente la cabeza. ¿Quieres que te diga la verdad sobre Víctor? Natalia asintió. La voz de Emilia era tranquila. Demasiado tranquila. Bien. No paseó. No dio sermones. Contó la historia. Lo conocí cuando tenía tu edad. 24. Dijo que era diferente. Especial. La única que veía al hombre detrás del imperio. Los labios de Natalia se entreabrieron. El horror se apoderaba. El tono de Emilia nunca cambió. Me dijo que sus ex no lo entendían, que se sentía atrapado, que yo era su libertad. Las rodillas de Natalia flaquearon ligeramente. Se sentó sin querer. Emilia siguió. Cuando quedé embarazada, dijo que no era el momento adecuado. Dijo que dañaría su futuro. Le creí. Sus ojos parpadearon entonces, brevemente. Un destello de algo crudo. Pasé mi primer embarazo sola en una mansión, con mis cuentas bloqueadas, con el personal instruido para no hablarme a menos que fuera necesario. La garganta de Natalia se tensó. Creí que eras el problema. Lo sé, dijo Emilia suavemente. Una pausa. ¿Sabes lo que dijo Víctor cuando le pregunté por qué nunca vino al hospital? Natalia negó con la cabeza, las lágrimas comenzando. La voz de Emilia era puro acero. Dijo, sobrevivirán sin mí. Las lágrimas de Natalia se derramaron. Emilia se inclinó ligeramente hacia adelante. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Natalia levantó la vista. Rota. Emilia pronunció la frase con precisión quirúrgica. No eres mi enemiga. Natalia parpadeó. Eres la siguiente versión de mí. El silencio destrozó a Natalia. Lloró. Incontrolablemente. La vergüenza y el dolor la invadieron a la vez. Sacudió la cabeza, jadeando. No lo sabía, no lo sabía. Emilia observó. Ni cruel, ni compasiva. Simplemente acabada. Te creo. Eso, de alguna manera, le dolió más a Natalia. Emilia finalmente se sentó. Su postura seguía siendo impecable. No fuiste la primera, y no serás la última. Lo amé.
La voz de Natalia se quebró como el cristal. Yo también. Natalia se cubrió la cara con las manos. Emilia dejó que el silencio se extendiera, dándole a Natalia el colapso que Víctor nunca permitió. Entonces, el tono de Emilia cambió. Práctico. Agudo. Necesitas decidir ahora. Natalia levantó la vista. Rota. ¿Decidir qué? La mirada de Emilia era hielo. ¿Vas a seguir suplicando por las migajas de su atención? ¿O vas a desaparecer antes de que destruya lo que queda de ti? No era un consejo. Era una advertencia. Emilia se puso de pie. Natalia susurró entre lágrimas. ¿Por qué viniste? Tómara. La expresión de Emilia finalmente se quebró con un destello de algo maternal. Vine para que no cometieras mi error. Caminó hacia la puerta, la mano en el pomo. Dudó. Luego, sin volverse, Emilia habló suavemente. Cuando te llame, y lo hará, no contestes. La puerta se abrió. Emilia hizo una pausa. Luego dijo las últimas palabras que Natalia le oiría. Solo llama cuando necesita ganar. Y luego se fue. Natalia se sentó sola, sollozando en una suite de hotel de lujo en la que ya no creía, lamentando un futuro que nunca existió. Pero en algún lugar muy profundo, un nuevo pensamiento comenzó a echar raíces. Escape. Y quizás venganza. Víctor Montoya estaba sentado detrás de su escritorio de cristal, rascacielos reflejándose en los ventanales del suelo, al techo detrás de él. La ciudad latía con luz, pero dentro de su oficina era un silencio de sala de guerra. Páginas cubrían la mesa, proyecciones financieras, informes de opinión pública, estrategias de gestión de crisis. Ninguno mencionaba a sus hijos. Frente a él, su asistente revoloteaba nerviosamente, aferrándose a una tableta digital. Señor, 3 accionistas principales se retiraron esta mañana. La junta está nerviosa. Víctor no levantó la vista. Volverán. El asistente dudó. Señor, la entrevista de Emilia está programada para la próxima semana. La mandíbula de Víctor se flexionó una vez. Luego volvió a las hojas de cálculo. Cancele la conferencia de prensa. Señor, dije que la cancelara. No explicó que no necesitaba hacerlo. Para Víctor, las palabras eran pasivos ahora. Solo los números importaban, y los números sangraban. Su imperio necesitaba estabilidad. La familia. No. Escaneó las proyecciones, su mente fría y despiadada. Lo que importaba no era la voz de Emilia o las lágrimas de Natalia. No era la indignación pública o la simpatía. El sentimiento cambiaba. La riqueza perduraba. Si controlaba el mercado, controlaba la narrativa. Siempre lo había hecho. Pero por primera vez, la duda susurraba. Víctor la apartó. Envié una oferta al bufete de Ledesma. Dijo secamente. ¿Una oferta? Dinero, propiedades, lo que quiera. Compre el silencio de Emilia. El asistente asintió cautelosamente, aunque ambos sabían que Ledesma no transigiría. Víctor volvió a sus pantallas, despreocupado. Para él. Emilia no era una esposa, era un centro de costos. ¿Y los niños? Nunca los había visto como reales. 4 caras idénticas que había evitado desde el momento en que nacieron. Los bebés eran complicaciones. Las emociones ralentizaban los tratos. El apego debilitaba la resolución. Víctor no sostenía niños. Sostenía poder, pero se estaban formando grietas. Esa noche, mucho después de que el asistente se hubiera ido, Víctor permaneció en la oficina. Luces tenues. La ciudad se extendía más allá del cristal, como una placa de circuito muerta. Se sirvió una copa que no tocó.
Su mirada se desvió hacia el único objeto en el borde más alejado de su escritorio. Una foto, una fotografía barata, de hospital, tomada por una enfermera. 4 bebés prematuros. ¿Sus hijos? No sabía quién había puesto la foto allí. Quizás Emilia. Quizás un miembro del personal que se había ido hace mucho tiempo. La había ignorado durante años, dejándola en el escritorio como ruido de fondo. Pero ahora, solo, la miró. No con afecto, no con arrepentimiento, con confusión. No significaba nada para él, no porque fuera cruel, sino porque no sabía cómo. Víctor Montoya entendía las transacciones, no la paternidad. El silencio se hizo más denso. Finalmente, se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró las calles, donde los coches y la gente parecían igualmente insignificantes. En el reflejo del cristal, su propio rostro lo miraba. Por primera vez, no lo reconoció. Su imperio se estaba desmoronando. Su narrativa se le escapaba, y no sabía cómo ganar esta guerra. Detrás de él, la bebida sin tocar se calentaba. Al lado, la foto permanecía. 4 niños y un hombre que nunca los sostuvo. Me olvidarán, susurró Víctor a Nadia, y en algún lugar de la ciudad, Emilia se preparaba para asegurar exactamente eso. Natalia dejó de contar las horas. El tiempo ya no importaba. Su suite de hotel, antes su escape, se había convertido en su prisión. Las cortinas permanecían cerradas. Las bandejas de comida se pudrían sin tocar. Su teléfono. Se sentó a su lado, con la pantalla agrietada, todavía vibrando con mensajes que ya no leía. Puta, arruinaste una familia. Mereces morir. Casi los creyó. Sus contratos de modelaje habían desaparecido de la noche a la mañana. Las marcas que una vez presumía en entrevistas habían cortado lazos, citando valores en declaraciones que eran tendencia en todo el mundo. Los amigos no le enviaban mensajes. Nadie llamaba, excepto Víctor. Pero ella nunca contestaba, no desde las palabras de Emilia. Cuando te llame, y lo hará, no contestes ahora. El silencio de su teléfono era más fuerte que sus timbres. Natalia se puso de pie descalza sobre el frío suelo de baldosas, mirando la puerta del balcón. La abrió lentamente. El viento la golpeó como una acusación. Abajo, la ciudad bullía. Coches, extraños, la vida moviéndose sin ella. 25 pisos por encima de todo, Natalia dio un paso adelante, descalza, su vestido transparente pegado a su piel. Sus ojos estaban hinchados por el llanto. La barandilla se sentía fría bajo sus manos temblorosas. Un paso. Eso era todo lo que se necesitaba. A Víctor no le importaría. Emilia entendería. Quizás este era el único final que le quedaba. Sus dedos se apretaron en la barandilla. Las lágrimas brotaron en silencio. Entonces, 3 golpes. Natalia se congeló por un golpe en la puerta. Se giró, confundida, desorientada. Su corazón latía más fuerte que la razón. Susurró. Víctor. No hubo respuesta. Dio pasos lentos y vacilantes hacia adentro. Alcanzó la puerta. Miró por la mirilla. Una mujer estaba allí. No Emilia. Alguien más. Natalia dudó. Luego abrió la puerta. La mujer no dijo nada. Simplemente le entregó a Natalia un sobre y se fue. Las manos temblorosas de Natalia lo abrieron. Dentro, una nota doblada, corta, precisa. Habitación 1120. Ve ahora. La respiración de Natalia se detuvo. La letra no era de Víctor, era de Emilia.
Se quedó paralizada por un momento, la mente corriendo entre el miedo y la incredulidad. Luego el instinto se apoderó de ella. Agarró su teléfono, su cartera. Nada más. Salió de la suite. Sin mirar atrás, sus pies descalzos pisaron el pasillo, alejándola del balcón. Lejos del borde. Lejos de sí misma. Habitación 1120. Llamó. No hubo respuesta. Un suave clic. La puerta se abrió. Un hombre silencioso estaba dentro. Alto, inexpresivo, vestido de negro. La voz de Natalia se quebró. Emilia. El hombre se hizo a un lado, invitándola en silencio. Natalia dudó. Luego cruzó el umbral. La puerta se cerró detrás de ella, y por primera vez en días se dejó caer, no hacia la muerte, sino hacia el rescate. La sala del tribunal era más fría de lo que Emilia esperaba. Se sentó junto a Raquel Ledesma. Manos firmes, expresión ilegible. La prensa llenaba cada asiento disponible detrás de la barrera de cristal. No se permitían cámaras dentro. Pero el mundo seguía observando. Víctor estaba sentado frente a ella. Parecía más pequeño ahora. No físicamente. El poder lo había abandonado. Emilia no lo miró. No necesitaba hacerlo. «Señora Montoya, ¿le gustaría hablar?», preguntó el juez. Emilia se levantó. Su vestido negro impecable. Su postura inquebrantable. Cuando habló, su voz se propagó. «No estoy aquí por dinero». Silencio. Dejó que las palabras se asentaran. «Estoy aquí por mis hijos». Víctor se movió inquieto. Emilia continuó. «Solicito la custodia exclusiva de mis 4 hijos y el control total del fideicomiso familiar asignado a ellos». Un murmullo recorrió la galería. Raquel permaneció inmóvil a su lado. Fortaleza silenciosa. La voz de Emilia se endureció. Acero envuelto en seda. «Durante años, el señor Montoya se aseguró de que yo permaneciera, dependiente legal y financieramente. Controlaba cada euro, cada decisión. Cuando estaba embarazada, me aisló. Me negó el acceso a decisiones médicas y se negó a aparecer en su nacimiento. Hizo una pausa. Dejó que el silencio cortara. Él nunca los ha sostenido. Jadeos. Incluso los ojos del juez parpadearon. Emilia continuó. «Tengo pruebas documentadas de su estrangulamiento financiero, copias de registros bancarios, grabaciones de vigilancia que muestran su ausencia durante emergencias médicas, y declaraciones firmadas del personal que confirman su negativa a reconocer la existencia de sus hijos». Víctor no dijo nada. Emilia se volvió completamente hacia el juez. «No estoy pidiendo justicia». Una pausa. «La estoy tomando». Se sentó. La expresión del juez se endureció. Raquel susurró suavemente a su lado. «Ganaste». Pero Emilia no sonrió. Al otro lado de la sala, los abogados de Víctor se levantaron, intentando controlar los daños. Jerga legal, intereses corporativos, términos como mala comunicación, estructuras familiares complejas, violación de la privacidad. Víctor nunca habló. Se quedó inmóvil, silencioso, pero impotente. A media tarde, el fallo fue rápido. Custodia total otorgada a Emilia Montoya. Control del fideicomiso. Cientos de millones, transferidos a su autoridad. Víctor retuvo los derechos de visita. Los ojos de Emilia permanecieron en blanco al escuchar eso. Sabía que él no los usaría. Cuando el mazo del juez finalmente cayó, Raquel le tocó el brazo suavemente. «Está hecho». Emilia se puso de pie. Víctor permaneció sentado. Por primera vez,
Emilia se permitió mirarlo. No con odio, no con miedo, con nada. Y ese vacío lo destrozó más que la rabia jamás podría haberlo hecho. Las puertas del tribunal se abrieron. Los reporteros se agolparon afuera, esperando declaraciones. Raquel preguntó suavemente, ¿quieres decir algo a la prensa? ¿Quieres decir algo? Emilia respondió sin dudar. No. Salió a la luz del sol. Las cámaras parpadearon. La gente gritaba preguntas. Pero ella no habló. Simplemente caminó. Y el mundo observó. No a Víctor. No al multimillonario. No a la víctima. Sino a Emilia Montoya. Una mujer que ya no estaba en silencio. Un símbolo de fuerza silenciosa. De vuelta adentro. Víctor finalmente se puso de pie. Su abogado dijo algo. Víctor no escuchó. Caminó hacia la salida del tribunal. No solo. Ninguna cámara lo persiguió. Afuera, los titulares explotaron. Emilia Montoya gana. Víctor lo pierde todo. De vuelta en su ático, Víctor se sirvió una copa. Pero no la bebió. Observó las noticias hasta que el vaso se le resbaló de la mano y se hizo añicos. El imperio que había construido estaba ardiendo. No por un escándalo, por una mujer que se negó a permanecer invisible. Y en ese momento, Víctor Montoya comprendió. Ya no era la historia. Emilia. Sí, Víctor Montoya vivía en silencio ahora. Su villa, encaramada en un acantilado privado, dominaba el océano en el que ya no nadaba. Las paredes de cristal iluminadas por la luz del sol que nunca notaba. El personal iba y venía sin palabras. Las comidas permanecían intactas. El poder nunca se había sentido tan vacío. Cada mañana se sentaba en el mismo sillón de cuero frente a la enorme pantalla del televisor. Las noticias se reproducían en bucles interminables, no sobre su empresa, no sobre él, sobre ella. Emilia Montoya. Apariciones públicas, lanzamientos de caridad, iniciativas de salud infantil. Cada titular llevaba su nombre. Cada fotografía la mostraba con 4 niños. Sus hijos. Sus hijos. Víctor observó cómo sus rostros crecían en cada nueva emisión, pero no los reconocía, porque nunca lo había intentado. Por la noche, cuando el personal asumía que dormía, Víctor se sentaba solo, rebobinando las imágenes de la declaración de Emilia en el tribunal. Él nunca los sostuvo. Las palabras lo perseguían más que cualquier escándalo. En su mente, repitió una pregunta que nunca encontró respuesta. ¿Por qué no lo hice? Ahora no llegaban llamadas telefónicas, ni invitaciones. Su nombre era una moneda que nadie quería. Impotente. Sin amor. Olvidado. Ese era el precio. Y lo pagó solo. Al otro lado de la ciudad, un mundo diferente se desarrollaba. Un parque pequeño y tranquilo. Columpios sencillos. Bancos descoloridos. El murmullo de la vida ordinaria. Emilia estaba sentada en un banco de madera desgastado, observando a sus hijos jugar. Sus risas no eran fuertes, simplemente reales. 4 niños corrían por la hierba, idénticos pero distintos en energía. Uno trepaba, otro giraba en círculos. 2 discutían por un juguete. Emilia observaba, en silencio. Raquel le había preguntado por qué venía aquí, a este parque ordinario. Emilia nunca respondió. Este parque se sentía honesto, un lugar sin cámaras, sin narrativas, sin Víctor. Cerró los ojos brevemente, respirando. En libertad. Entonces lo sintió. Una presencia. Cuando abrió los ojos,
Natalia estaba al otro lado del camino. El tiempo se ralentizó. Ninguna de las dos mujeres se movió. El cabello de Natalia ahora era más corto, sus ojos más claros. No llevaba maquillaje, ni tacones, solo ropa sencilla. Se integraba en el mundo por primera vez. No dijeron nada, pero sus ojos se encontraron. Y eso fue suficiente. Una mirada cargada de historia compartida. Dolor, traición, supervivencia. Dos mujeres, dos vidas, arruinadas por el mismo hombre. Dos vidas reconstruidas. Sin él, la risa de un niño rompió el silencio entre ellas. Los labios de Natalia temblaron, no de tristeza, sino de alivio. Hizo un pequeño y respetuoso asentimiento, y luego se dio la vuelta, alejándose en silencio por el camino, desapareciendo por el sendero, hacia un futuro que finalmente podía reclamar como propio. Emilia observó hasta que Natalia se fue. No la persiguió. No habló. Simplemente se volvió hacia sus hijos. No necesitaba mirar por encima del hombro. Algunas guerras no necesitan ganadores. Solo finales. De vuelta en la villa. La bebida de Víctor permaneció intacta. El sol se puso más allá del océano, tiñendo el horizonte de rojo. Víctor volvió a pulsar el play. El mismo clip. La voz de Emilia. No estoy pidiendo justicia. La estoy tomando. Mientras la pantalla parpadeaba en la oscuridad, Víctor susurró a la habitación vacía. Pude haberlo arreglado. Nadie respondió, porque nadie escuchaba. Víctor Montoya, una vez el hombre que poseía la ciudad, ahora veía su imperio en ruinas, sus hijos extraños, y la mujer que subestimó de pie bajo la luz que él creyó suya. El precio del poder no era perderlo todo. Era darse cuenta demasiado tarde de lo que realmente se sentía no tener nada. Y en algún lugar, lejos de su vista, sus hijos aprendieron a reír sin él. Si esta historia te ha conmovido, no te la guardes. Dale a me gusta. Compártela con tus amigos que aman los relatos de superación. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que superan la ficción. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias que te impactan e inspiran.